El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional y, por supuesto, el inalcanzable derecho a la salud. 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que de este instante comienzan, por supuesto, ustedes a comunicarse con nosotros y a hacernos las preguntas que a bien tengan. Bienvenidos todos y todas a este espacio Tablero Jurídico, desde ya pues dándole las gracias a Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia, nuestro patrocinador en el día de hoy en este subprograma Tablero Jurídico. Queremos arrancar hablando de un tema que ha sido polémica en el día de hoy y que a lo mejor va a seguir siendo durante el resto de esta semana, y es el que tiene que ver con la decisión que va a tomar la Corte Constitucional en torno a lo que es el aborto. Esto que ya ha sido regulado en sentencias anteriores, hoy le está concitando la atención del país, porque precisamente en Popayán un novio denuncia a la novia porque después de 7 meses de gestación, esta decide interrumpir el proceso fisiológico o biológico de ese nacimiento, de ese niño. Entonces decide acabar pues o interrumpir el embarazo de una forma unilateral, a pesar de todos los esfuerzos que hizo el padre del niño para que esto no se pudiese consumar, acudiendo hasta instancias judiciales, pero ya la madre tenía todo adelantado y con el consentimiento de Profamilia Popayán entra a interrumpir el embarazo. Muchas personas se preguntan, ¿qué sucede entonces al respecto? ¿Esta niña puede ser judicializada? Bueno, es lo que se está preguntando mucha gente. Aquí hay una polémica porque se enfrentan lo que es la tesis religiosas y aquellos que defienden, por supuesto, el aborto en esas circunstancias.
Vamos a citar en este caso una sentencia muy importante en la vida del país, que es la C-355 del año 2006. 355 del año 2006. Esta sentencia de constitucionalidad indicó de manera clara en qué eventos podía interrumpirse el proceso de gestación de una criatura. El gran error de la sentencia es que no estima o no establece el término, no fija un término dentro del cual se puede interrumpir el embarazo, pero sí dice 3 causales dentro de las cuales puede interrumpirse el mismo por parte de la madre. Esa madre que se encuentra en proceso de gestación tiene en esa sentencia un amparo legal, que si bien es cierto no es una ley, es una sentencia de constitucionalidad, la cual está por encima de la ley. Para los no abogados, recordemos que hay un ordenamiento jurídico que indica que existe una constitución, que es la norma de normas, existe la ley como tal, existen también los decretos leyes, por supuesto los decretos y resoluciones ministeriales, existen las ordenanzas, los acuerdos, entre otros. Esas normas tienen una clasificación jerárquica. Sin embargo, cada una de las disposiciones que nos regula tiene unos intérpretes, y el intérprete primero es el pueblo, el destinatario de la norma. Ese pueblo, cuando encuentra dudas en la norma, acude donde ¿quién? Donde el abogado, para que le esclarezca si hay lugar o no al derecho. Y el abogado acude a los jueces singulares en sus diversas instancias, municipales, de pequeñas causas, de competencias múltiples, jueces del circuito, entre otros, jueces singulares. Y a estos les revisan sus acciones los que están un poco más arriba en esa escala, que son los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial. Y por supuesto, los tribunales no son organismos de cierres todo el tiempo. Hay procesos que van a otra instancia más, y es a la máxima jurisdicción ordinaria, como lo es la Corte Suprema de Justicia en sus diversas salas. En este caso estamos hablando sala de familia, sala civil, sala penal, entre otras, porque la sala constitucional desapareció y dio paso a una nueva corporación, una nueva institución, como lo es la Corte Constitucional, que nace precisamente con la Constitución Política del año 1991. Entonces, para ustedes que están allí al frente de su televisor y no entienden fácilmente este galimatías de la clasificación de la norma, nos tomamos el tiempo para explicarles a ustedes cómo así que existe una sentencia de constitucionalidad que permite el aborto en algunas circunstancias, pero que legalmente no existe una norma que diga, mire, hay que penalizarlo. La misma Constitución Política de Colombia, en el artículo 11 de la Constitución, indica que la vida es sagrada y que el derecho a la vida es inviolable el derecho a la vida. Aquí en Colombia así establece su Constitución, por lo menos en el papel. Y digo en el papel porque en la realidad es otra. Aquí en Colombia se mata por 100 pesos, por 1000 pesos, por 200 pesos, porque lo mira mal, porque el tipo es visco, porque no se pasó el semáforo cuando venía el otro atrás, es decir, por todas razones. Pero la Constitución dice que la vida es inviolable y que bajo ninguna circunstancia puede permitirse que se le quite la vida a alguien. Eso por un lado, artículo 11 de la Constitución Política. Pero hay una sentencia, y es la sentencia C-355 del año 2006, que establece en qué eventos se puede interrumpir el aborto. Y tiene 3 eventualidades. 1, cuando hay malformación del feto, cuando ese niño que está en proceso de gestación, de evolución, allí en el vientre materno, presenta algún tipo de malformación, en ese evento la madre puede tomar la interrupción
la decisión de poder interrumpir el embarazo. Esa es una de las causales por la cual puede la madre de manera unilateral tomar la decisión. La segunda circunstancia por la cual una madre puede interrumpir ese nasciturus, que así se denomina con la expresión latina nasciturus, el niño que está por nacer, es si la madre es víctima o es objeto de una violación por parte de otra persona. Allí en ese evento también ella puede decidir si interrumpe o no ese proceso de gestación de ese menor. Y una tercera instancia, una tercera circunstancia en la cual puede ampararse la madre para interrumpir el nacimiento de un niño es lo que tiene que ver cuando este proceso de gestación ponga en peligro la vida de la madre. Tres circunstancias entonces: cuando es objeto de violación, cuando esté en riesgo su vida o cuando ha sido víctima de una violación o si el niño o presenta malformación. Sobre eso vamos a ahondarles más adelante, porque acá tenemos televidente en línea. Buenas tardes, televidente en línea. ¿Aló? Buenas tardes, ¿cómo me le va, mi señora? Será muy bien, gracias. ¿Con el doctor Luis Hermelio? Con él está hablando, mi señora. Sí, habla con Ruth Rojas, la mamá de María Fernanda Figueroa. Doña Luz. Sí, que en estos días yo retiré allí unas historias clínicas y entonces fui hoy porque hacía días me tenían pues para arriba y para abajo con un certificado de discapacidad. Sí, señora. Y acabo de llegar de allá del Centro de Salud de Terrón, Colorado, y el doctor Reinel Vargas Montoya me pidió un certificado, ¿no? Y en él dice paciente con discapacidad permanente por acromatosia, cuestión de los ojos, ¿no? Trastorno de personalidad y miopía generativa. Entonces yo debo ir ante usted con este certificado. ¿Qué debo de hacer? Usted tiene un hijo o una hija, ¿cierto? Sí, una delgadita, ella que yo he ido como 2 veces allá. Bueno, ¿su hija tiene algún problema de salud? Lo que le acabo de escribir aquí, ¿no? Perfecto. Que me lo pidieron allá. Perfecto. Sí. ¿Usted necesita que su hija sea calificada con pérdida de capacidad laboral? Eso sí, que aquí dice discapacidad permanente. Perfecto. ¿El objeto de usted hacerla calificar es para reclamar algún tipo de prestación ante una entidad? Sí, a Colpensiones el 7% de aumento, porque ella siempre ha estado conmigo, ya no he podido trabajar nunca. El 7% de incremento pensional por hija, ¿cierto? Sí, doctor. ¿Qué edad tiene su hija? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene su niña? Tiene 48 años. 48 años, perfecto. Entonces, doña Luz Rojas. Ruth, sí, Ruth. Doña Luz, Ruth. RUTH. María Ruth Rojas. Sí, doctor. Entonces, el objeto de usted hacer calificar a su hija es precisamente para que pueda reclamar el incremento pensional ante las entidades. Una última pregunta. Doctor, ¿y en caso después de cuando yo fallezca, esa pensión le queda a ella? En efecto, vamos a mirar esa parte, doña Ruth Rojas. ¿Usted tiene en este momento compañero o cónyuge? No, yo hace muchos años estoy separada. Perfecto. Entonces, vamos a resolverle. Última pregunta, doña Ruth. ¿Usted se pensionó con Colpensiones bajo el régimen de transición? El doctor no sabría decirle, debe ser, no sé, yo trabajaba con el colegio Fray Damián González y todo eso lo mandan pues para allá, ¿no? ¿Cuánto hace que se pensionó? Hace 20 años, el 14 de mayo de 1998. ¿A los 55 años? Sí, hace ya. Entonces, lo más seguro es que se pensionó con el decreto 758. Entonces vamos a responderle a doña Ruth Rojas el caso que tiene con su hija María Fernanda Rojas en torno a un problema de situación de discapacidad que presenta su hija de 48 añitos. Vamos a responderle todas las preguntas. Puede colgar la línea telefónica
subirle el volumen a su televisor y vamos a responderle en debida forma. Ay, un momentico, doctor. Usted está en el canal, es que yo tengo la TDT, ¿no? Pero mi hermana tiene allá abajo el canal por el que usted habla. ¿Qué canal es? Es el... Un momentico, que sí, aquí lo voy a mirar, ¿sí? Voy a mirar acá abajo. Un momentico, por favor. Entonces yo apago, cuelgo, ¿no? Y la doña Ruth puede colgar el teléfono. Bueno, muchas gracias. El teléfono está en el canal del doctor. Vamos a hacer un paréntesis para darle respuesta a doña Ruth Rojas. Doña Ruth Rojas, que al parecer ya nos ha consultado en otra oportunidad. En esta ocasión, doña Ruth quiere volver a consultar en torno a la situación de salud de su hija y, por supuesto, proceder con el reclamo de un incentivo económico, una ayuda económica a través de su fondo de pensiones, en este caso Colpensiones, sustituta procesal del Instituto de los Seguros Sociales. Doña Ruth Rojas nos dice: tengo una hija en situación de discapacidad, tiene ya 48 años. Recordemos que cuando uno tiene una persona o cuando una persona está en situación de discapacidad, que es un hecho notorio, objetivo, no se requieren mayores elucubraciones, no se requieren exámenes para observar que una persona tiene problemas de salud, en este caso está en situación de discapacidad. Allí en ese evento no basta únicamente. La ley lo que dice es que para acceder a cualquier ayuda, cualquier reconocimiento de una prestación, es necesario someterla a un dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral. Pues bien, doña Ruth Rojas nos dice que llevó a su hija ante un médico, el médico Reinel, y el médico ha certificado un cóctel de patologías que lamentablemente aquejan a su hija de 48 años. Entiendo que doña Ruth lo que nos quiere consultar es si con esa certificación que emite el médico, indicativa de la situación de salud, ya nombró aquí los tipos de enfermedades que está lamentablemente padeciendo su hija, si con esa mera certificación se podría acercarse a reclamar una determinada prestación ante Colpensiones, en su caso de pensionada de esta institución desde el año 1998. La pregunta ¿es válido el certificado? Para que vamos por parte. Pues no, el certificado es un hecho demostrativo de que se encuentra en una situación de discapacidad, pero no es el elemento indispensable que requiere Colpensiones para reclamar un hipotético incremento pensional conforme al decreto 758 del año 1990. En cualquier circunstancia, para que su hija o usted en su condición de pensionada pudiera acceder a un beneficio hipotético del 7%, hay que hacerla calificar directamente ante Colpensiones. Por eso, la primera recomendación que le hacemos a doña Ruth Rojas es acercarse con su hija ante Colpensiones para que ella sea 100% beneficiaria a futuro de algún tipo de prestación. Es Colpensiones en primera instancia quien, conforme al artículo 41 de la ley 100 del año de 1993, va a hacer la primera valoración. Ese dictamen que emite Colpensiones para sus intereses, si es inferior al 50% de pérdida de capacidad laboral, no habría lugar a que ella obtuviera la condición de beneficiaria. Debe ser igual o superior a un 50%, porque dice el artículo 47 de la ley 100 que la persona que va a ser beneficiaria, en este caso en su condición de hijo mayor de edad, sin estudiar, debe tener una pérdida de capacidad laboral de un 50 o más por ciento, y además de ello depender económicamente del padre. Para hacerle la precisión, no solamente hay que calificarla con un 50 o más por ciento de pérdida de capacidad laboral, sino que además debe depender económicamente. Esto pues para ser beneficiaria de algún tipo de prestación de su señora madre.
Ahora bien, doña Ruth Rojas, ¿qué sucede con su niña María Fernanda respecto a los incrementos pensionales? Ya aquí, en otros programas, hemos manifestado que lamentablemente para los intereses de muchas personas, y en su caso, doña Ruth Rojas, el presidente de turno, el actual presidente de Colombia, se reunió con la Corte Constitucional pocos días después de haber sido elegido, porque aún no se había posesionado. Se reunió con la Corte Constitucional antes de posesionarse. Y la Corte Constitucional, en una sentencia injusta desde todo punto de vista, la SU 148 del 28 de marzo, SU 140, 28 de marzo del año 2019, acabó con los incrementos pensionales. Ya vamos a ir con Televidente en línea. Permítame redondearle al caso de doña Ruth Rojas. ¿Qué sucedió al respecto? Pues sencillamente, unos incrementos que venían siendo reconocidos desde antes de la Ley 100 y que por transición, por interpretación normativa, durante más de 25 años se vino reconociendo a los pensionados en Colombia el incremento pensional establecido en el artículo 21 y 22 del decreto 758. Fue así, de tajo, interrumpido de tajo por parte de la Corte Constitucional en la sentencia SU 140 del 28 de marzo del año 2019. Sin que la gente lo notara, se le dio un mordisco tenaz a las finanzas de muchas personas que veían en esos incrementos una forma de paliar, así sea unos mínimos gastos, porque ese incremento se reconocía sobre la pensión mínima y para esas calendas estamos hablando casi de 120.000, 130.000 pesitos. Entonces, allí hubo un grave problema. Sin embargo, vamos a explicarle de manera más amplia a doña María Ruth qué sucedió al respecto, porque ahorita tenemos Televidente en línea, quien vamos a recesionarle. Buenas tardes, Televidente en línea. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo me le va? Muy bien, ¿su nombre cuál es? Mi nombre es Efraín. Don Efraín, ¿usted es el mismo de la María, don Efraín? No, señor, yo soy de aquí de Cali. Correcto, ¿y su apellido cuál es? Lozano. Don Efraín Lozano, nos llama de la ciudad de Cali. Cuéntenos, don Efraín. Don Efraín, es que, perdón, doctor, es que tengo una inquietud. Que hace días, pues yo estuve allá en su consultorio, pues no fue posible encontrarme con usted. Yo lo llamé el año pasado. Sí, señor. Tengo un caso en una demanda pues ante el Ministerio de Defensa por un reconocimiento de un tiempo doble. Y yo laboré en la policía 12 años, 4 meses. Y estuve en tiempo... ¿De estado de sitio? Exacto. Y pues hasta ahorita no han respondido nada. El primer papel se metió en mayo del 17. Luego se metió otro en junio del 2018. ¿Mayo 17 de qué año? No, en el 2017, en mayo del 2017 se hizo la primera solicitud. Sí, una petición, correcto. Exacto. En junio del 2018 se hizo la otra. Perfecto. Y en enero del 2019 se hizo la otra. Y hasta ahorita no he recibido ninguna respuesta. ¿Usted presentó 3 derechos de petición solicitando lo mismo? Se han presentado 3 y hasta ahorita, pues el abogado no me ha dado, como se dice, ninguna respuesta, no me ha informado nada, no informa nada, no contesta. Entonces no sé qué será, qué pasa o qué se puede hacer en el caso. Perfecto. ¿Su edad cuál es, don Efraín? ¿Cómo, don? ¿Cuál es su edad? 65, ahorita en junio cumplo 66. 65 años. ¿Usted cuántas semanas tiene cotizadas aparte de las que le está reclamando a la policía? No, de cotización no, tenía unas semanas poquitas allí, como 32, no sé cuántas semanas, ¿sí? Correcto. Pero pues yo estoy reclamando porque a mí no me pagaron ni cesantías, porque
porque yo estoy de la reclamación mía de cesantías y estoy haciendo la petición a ver si me reconocen el tiempo doble que era en estado de sitio. Bueno, cuando usted dice que le reconozcan el tiempo doble por haber estado en la institución durante todo el periodo de estado de sitio, Sí, señor. ¿usted hace mención a que ya le pagaron un solo tiempo o no le han pagado o reconocido ningún tiempo del cual usted estuvo en la policía? Ninguno. Ninguno le han reconocido. No, señor. ¿Usted reclamó lo que en la policía se llamaba media pensión según el tiempo que llevan laborando? No, señor. No que porque eso no lo arropaba sino después de los 15 años. Correcto. ¿Y usted después de eso no volvió a trabajar formalmente que le permitiera cotizar? No, señor. Bueno, entonces vamos a responderle a don Efraín, que nos llama de la ciudad de Cali y nos dice que ha formulado derecho de petición ante la policía. Vamos a responderle. ¿Usted todavía no ha presentado tutela, don Efraín? Es que casualmente, esa es mi pregunta, doctor. ¿Yo puedo ir a presentar una tutela personalmente o solo o tengo que ir con algún abogado ante un juzgado laboral? Bueno, vamos entonces a responderle a don Efraín. Otra cosita, doctor, antes de que me responda. El señor en el año 18 me mandó a abrir una cuenta en el mes de septiembre. ¿Sí? Sí. Y digamos de allí para acá, pues no me he vuelto a comunicar con él. Desde septiembre del 2018. Sí, señor. Ya hace un año largo, casi año y medio. Sí, señor. Perfecto. Entonces vamos a responderle a don Efraín, en este caso, la petición que nos formula en torno, por supuesto, a una reclamación que tiene con la institución policiva. ¿Puede colgar la línea? ¿Sí puedo ir a formular una tutela o puedo ir o qué debo hacer, doctor? Bueno, ya le vamos a responder, don Efraín. Escúchenos por su televisor para que pueda colgar la línea telefónica y permitir que otras personas puedan también consultarnos. Lo primero que le decimos a don Efraín es: no debemos olvidar que el derecho de petición es, por supuesto, fundamental. Pues así lo establece la Constitución Política en su artículo 23. Artículo 23 de la Constitución Política. Este artículo 23 lo reglamentó la Ley 1437 del año 2008. Ley 1437 del 2008. ¿Y qué dice la Ley 1437? 2011. Es un derecho, por supuesto, fundamental, y en el artículo 13 de esta ley se hace la reglamentación. Posteriormente, la ley 1755 del 2015, entró a complementar la reglamentación del derecho de petición. Y es muy claro, lo máximo que un derecho de petición puede durar para responderse es un mes o 30 días. Usted me dice que invocó derecho de petición en el 2017, 2018, incluso en 2 oportunidades, y en el 2019 para una tercera oportunidad, sin que hasta ahora le hayan dado respuesta. Por eso le preguntábamos al final de su consulta: ¿no es posible que a esas alturas, después de casi 2 años de haber invocado, casi 3 años de haber invocado el primer derecho de petición, no le hayan dado respuesta? Usted me preguntaba: ¿puedo ir a un juzgado? Claro que usted puede ir a un juzgado y formular una acción de tutela contra la institución en la cual usted radicó el derecho de petición, tendiente a que le respondan qué pasó con el tiempo durante el cual usted actuó como funcionario de la policía y que ese tiempo no se lo representaron en un bono pensional trasladándoselo a un fondo de pensiones. Usted dijo tenía como 32 semanas en otro fondo. Lo mínimo que usted debe hacer es exigir que ese bono pensional, como lo establecen los artículos 113 y siguientes de la Ley 100, se lo trasladaran al fondo de pensiones donde usted dice haber tenido 32 semanas cotizadas. Ese bono pensional es redimible en dinero. ¿Por qué razón? Porque si se lo trasladan de la policía allí a esa institución, entonces eso le va a representar un buen número de semanas, siempre y cuando las mismas no alcancen para estructurar el derecho a la pensión. Entonces usted puede reclamar una indemnización sustitutiva de la pensión si usted
está o se va a afiliar a Colpensiones, o en su defecto reclamar conforme al artículo 66 de la ley 100 la devolución de saldos si es un fondo privado. Entonces, la respuesta a su consulta, don Efraín, es de que usted puede tranquilamente, sin ningún tipo de vacilación, presentar una tutela ante un juez, cualquier juez, porque todos los jueces son constitucionales y pueden conocer de la acción de tutela. Todos los jueces, no hay un juez en específico que es el laboral, el de familia, el civil, el de administración, no, cualquier juez puede conocer de una acción de tutela. De ahí pues que se diga que son jueces constitucionales, cualquiera lo puede reconocer. Y lo puede hacer usted directamente, no necesita un abogado, basta con que usted acredite que ha presentado esa petición no en una ni en dos, sino en 3 oportunidades. Preséntela ante el juez, indicando la fecha en que fueron radicadas las mismas, sin que hasta ahorita se tenga una respuesta. No entendemos por qué, después de 3 años de haber presentado la primera petición, hoy no haya sido resuelta. Es que la entidad debe resolver diciéndole sí o no, para que la persona pueda accionar. ¿Por qué razón? Porque cuando se trata de entidades del Estado, dice la norma en el artículo 6 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, es necesario agotar la vía gubernativa para reclamar mediante vía judicial. Y el agotamiento de la vía gubernativa no es más que invocarle una petición a la entidad encargada de darle a uno una respuesta en el reconocimiento de una prestación, en este caso un tiempo que ha sido laborado con la institución y de manera doble porque se hizo en una época en que el país estaba en estado de sitio. Ese tiempo entonces hay que redimirlo en un bono pensional y trasladarlo al fondo de pensiones donde usted esté actualmente. ¿Qué sucede entonces? El artículo 6 dice: si transcurridos 30 días después de radicada la petición y no le han dado respuesta a la persona, entonces en ese evento se puede acudir a la jurisdicción ordinaria laboral. Jurisdicción ordinaria laboral. En este caso, distinto es al término que se establece para responder un derecho de petición. En el caso que estamos diciendo, artículo 6, hay un silencio de parte de la institución. No ha respondido y han transcurrido más de 30 días. Usted puede demandar. Esto es cuando la petición es un requisito de procedibilidad para demandar una entidad del Estado. De tal suerte pues, don Efraín, que usted tiene el camino expedito para que usted pueda invocar una acción de tutela tendiente a que le amparen un derecho constitucional de carácter fundamental como lo es el de petición. Gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden que estamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. Hoy iríamos a retomar un poco la explicación para doña Ruth Rojas y en el caso de su hija María Fernanda Rojas, que nos decía fue recientemente valorada por un médico, el médico Reinel, en donde estableció que en efecto tenía ciertas patologías. Y doña Ruth Rojas nos decía: hombre, es que estoy agotando eso porque necesito calificarla para efecto de reclamar el incremento pensional. Fuimos claros en decirle que la certificación del médico no es suficiente para establecer el estado de pérdida de capacidad laboral de una persona. Entonces, es necesario, como lo dice el artículo 41, de manera textual, quiénes son las entidades competentes para determinar el estado de pérdida de capacidad laboral de una persona. Y en este orden, entonces, puede hacerlo una EPS, puede hacerlo un fondo de pensiones, una aseguradora, Colpensiones, la Junta Regional y por último la Junta Nacional. Cualquiera de esas instituciones, incluyendo la ARL, si el origen de la pérdida de capacidad laboral es laboral, bien por enfermedad o bien por accidente. En otras circunstancias son esas entidades. Así lo estableció la ley 962 del año 2005, ley
962 del año 2005. Es una ley de descongestión y lo que buscó fue facilitar o diligenciar de una forma más rápida el estado de calificación de una persona, para que no se nos olvide. Ahora bien, en su caso, usted puede acudir a Colpensiones, porque su hija se presume hoy es beneficiaria en el sistema de salud. Y si es beneficiaria en el sistema de salud, y usted, Dios no lo quiera, llega a faltar, doña Ruth Rojas, no basta con la certificación que da el médico. Colpensiones va a exigir que ella, por lo menos, esté calificada con pérdida de capacidad laboral de un 50 o más. ¿Cómo debe usted operarse? Hacer en vida una declaración extrajuicio, indicando que tiene una hija en situación de discapacidad que se llama María Fernanda Rojas, que tiene un problema congénito, presumimos que es congénito porque me dice que hace 48 años, lo más probable es que haya nacido con su problema de discapacidad y esto le haya impedido llevar una vida normal, vincularse a un trabajo formalmente y cotizar para obtener su propia pensión. Luego, ella requiere una calificación por parte de Colpensiones para que sea tenida en cuenta. Ojalá, repito, usted no falte nunca y ella pueda ostentar o recibir como beneficiaria la pensión en el grado de sustitución pensional. Sustitución pensional. Usted simplemente indica en esa declaración de extrajuicio que tiene una hija que está en esa situación y que ella depende económicamente de usted. Ha dependido siempre, hasta el momento, de usted, porque no puede obtener su propio sustento. Esto lo puede hacer en compañía de testigos para que también den crédito, den fe ante el notario público que efectivamente su hija ha dependido económicamente desde siempre por usted. Hoy no podemos reclamarle incremento pensional ya, doña Ruth, por las razones que estuvimos indicándole hace algunos momentos, porque la Corte Constitucional prácticamente en esa sentencia SU 140 de marzo 28 de 2019 acabó con las aspiraciones de muchos pensionados que el legislador en el año 1990, hace ya 30 años, puso a consideración para que aquellas personas que se pensionaban con un salario mínimo pudiesen recibir una ayuda del 14% por cónyuge, compañera o compañero permanente y del 7% por cada hijo en edad escolar o hijos en situación de discapacidad, como lo es el caso de doña Ruth Rojas. Hasta allí todo estaba bien, porque el artículo 21 y 22 de este decreto, el 758 del año 1990, así lo contemplaba. Nada más justo que eso. ¿Y por qué se crearon los incrementos? Porque los fondos de pensiones siempre se quedan con un alto porcentaje del valor de lo que se aporta al sistema. Con el decreto 758 arrancaban con un 45%, reconociéndole un 45% a la persona, sin que esto, por supuesto, fuese inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Y ese 45% iba aumentándose de acuerdo al número de semanas que tenía la persona, pero nunca le reconocían el 100% del monto con el cual cotizaba. Lo máximo que le reconocían era un 90%. Entonces se dan casos injustos porque una persona recibe su salario y además de su salario recibe auxilio de transporte, si hay lugar a él. Además del auxilio de transporte, recibe cesantías, interés a las cesantías, prima, vacaciones, primas extralegales, dominicales, festivos, recargo nocturno, entre otros. Y además esa persona que está trabajando recibe parte del aporte a salud, a pensión, a ARL y por supuesto a caja de compensación familiar de parte del empleador. Cuando la persona hace el tránsito de trabajador activo a pensionado, pierde gran parte de sus ingresos. ¿Quién se queda con esos ingresos? Los pobrecitos fondos de pensiones que tanto estos gobiernos han defendido últimamente.
Y no le dicen a nadie por qué razón, si un fondo de pensiones recibe aportes de un trabajador sobre 1 millón de pesos, sobre 2 millones de pesos, ¿por qué al momento de reconocer la pensión hoy en Colombia le reconocen solamente con un 80%? Y para que le reconozcan sobre el 80% debe cotizar 1.800 semanas. Porque si va a cotizar el número básico, que son 1.300, solamente le reconocen el 35% sobre el salario con el cual cotizó. Hay una pregunta que nunca los economistas, los que defienden las reformas pensionales, nunca se la hacen. Uno sí quisiera ver de qué manera un fondo de pensiones tiene, digamos, el cinismo de presentar reformas pensionales para que aumenten el monto del aporte, para que aumenten la edad, para que aumenten el número de semanas, para que disminuyan la pensión. No tiene presentación eso. De entrada se están quedando con el 35% de la mayoría de los pensionados, porque la mayoría de los pensionados o lo están haciendo con las semanas básicas, con las 1.300, y se quedan los fondos de pensiones con el 35% de ese aporte. Trabajan la plata durante toda la vida laboral de una persona, no le entregan el 100%, ya le quitaron la mesada a 14, le aumentaron el aporte que inicialmente era de un 6.5%, lo aumentaron ya hasta el 16%, pero aún no, eso no es suficiente. Aumentaron las semanas porque era con 500, después pasaron a 1.000 y por últimamente el mínimo son 1.300, pero eso no lo ven, siguen pensando en que se hagan reformas. Todo esto fue lo que motivó a que el legislador en el año 1990 estableciera en el decreto 758 una ayuda. ¿Para quién? Porque ese cónyuge, con ese salario mínimo, con esa pensión mínima, no solamente sobrevive él, sobrevive también su compañera, compañero o cónyuge. Ambos viven con un salario. Entonces se dijo, vamos a darle una ayuda, porque igualmente en ese entonces el Seguro Social, que era el único fondo que existía para los trabajadores del sector privado, se quedaba con un 10%, hasta con un 10%. Entonces, ¿qué sucedió al respecto? Creemos un incremento del 14% para si tiene cónyuge. Si el hombre vive solo, pues bueno, le reconocemos eso y no hay lugar a que le den incremento. Pero si tiene cónyuge, démosle un 14%. Si tiene hijos, démosle un 7% por cada hijo en edad escolar, hasta por 4 hijos. Eso sumaba un 28%, más ese 14% para un total de 132%. Tenía cónyuge, tenía hijos. Y podía no vivir como rico, pero por lo menos esa pensioncita suplía la ausencia de otros ingresos como cesantías, vacaciones, primas, interés de cesantía, entre otros. Pero ¿qué pasó? Que con la ley 100 acaban con esos incrementos y no se dan cuenta que, como el caso de la señora Ruth Rojas, tiene una hija en situación de discapacidad, le pagan una pensión mínima, esa hija se supone tiene una vinculación a la EPS, tendrá unos medicamentos, unos tratamientos especiales, hay medicamentos no POS, hay que pagar cuota moderadora, hay que pagar cuotas de copago por la hija, es decir, una serie de gastos que el Estado no lo está reconociendo, el fondo de pensiones no lo está reconociendo, porque en este país se acostumbró a que siempre los gremios económicos son los que hacen la ley, y siempre hacen la ley de acuerdo a sus intereses particulares. Nunca estos legisladores pueden pensar siempre en que la norma puede ser tóxica para los intereses económicos del pueblo. Lo hacen es pensando en quién da más. Y entonces, si hay un buen gremio económico que hace un buen aporte a una campaña, entonces hay un compromiso de presentar proyectos de ley o proyectos de acto legislativo de cara a ¿qué? A quitarle al pueblo, pero nunca piensan en cómo, irónicamente, buscan la forma de enriquecer al que más tiene. Aquí no le están diciendo que le quiten al rico para que le den al pobre, sino que sean justos. No tiene sentido que a una persona como doña Ruth Rojas, con una hija en situación de discapacidad, una mujer soltera, madre cabeza de hogar, sin una pareja que le ayude a resolver sus problemas económicos, de la pensión mínima que devenga, tenga que asumir los costos adicionales de una hija en situación de discapacidad. No hay lugar. Algún día Colombia se dará cuenta que la paz no es esto que siempre argumentan, la paz no es de letras,
no es de discursos, la paz es de hechos reales, de hechos puntuales por parte de los gobiernos. Mientras doña Ruth Rojas le quitan el incremento pensional, a un congresista o a otros altos funcionarios les aumentan el número de ingresos. Así funciona este país del Sagrado Corazón de Jesús. Esto lo decimos hoy, por supuesto, habrá gente muy sensible que se va a sentir por lo que estamos diciendo aquí, pero lo que estamos diciendo hoy aquí sobre los incrementos pensionales nos parece muy injusto. Ojalá este país algún día tenga un gobierno que le devuelva al pueblo todo lo que le han quitado, porque ya hubo una primera gran manifestación en el año 1990 que terminó o trajo como consecuencia en el 91 lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, que por fortuna en su mayor parte de estos integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente no eran políticos corruptos, en su mayor parte eran personas de allí, del común, personas de carne y hueso, personas tangibles que realmente sentían el problema de la sociedad y que ameritaba un cambio. Y así se quedó consignado en la Constitución Política del 91, que lamentablemente después vino un proceso de desmonte durante estos cerca de 30 años. Todos los gobiernos, y especialmente el primero de los 8 años, comenzó a desmontar una serie de prerrogativas, una serie de derechos, no solamente en materia laboral, sino de seguridad social, que el constituyente primario había dejado incisos en la Constitución Política del año 1991. Esto es lamentable, no sabemos hacia dónde va el país, porque se le vendió la idea de que la paz solamente se lograba con la desmovilización de los grupos subversivos, que estos bandidos se desmovilizaran, entregaran las armas y con eso ya viviríamos en santa paz. Eso fue una gran mentira y nunca se va a dar en el país una paz porque se desmovilicen los grupos subversivos. Se va a dar la paz cuando los bandidos que nos gobiernan se desmovilicen de los gobiernos y realmente dejen de robarse 50 billones de pesos al año, que eso es lo que le consta al erario público. Y cada vez que necesitan plata, entonces viene una reforma tributaria o lo que se avecina, la que más dinero deja por encima de cualquier otra reforma, la reforma pensional. Ninguna reforma en Colombia deja tantos billones para el Estado y para los gremios económicos como las reformas pensionales. Haciendo una salvedad, las reformas tributarias van en su mayor parte el dinero para el Estado. No importa que sean funcionarios corruptos, van para el Estado. Pero las reformas pensionales van a enriquecer siempre a los gremios económicos. Y eso es lo que la gente tiene que reaccionar en este país y no permitir que se siga esquilmando, que se siga robándosele al pueblo a través de reformas pensionales que en el fondo no tienen absolutamente nada que ver con una inclusión mayoritaria de los que están al margen del sistema. Antes, por el contrario, se endurecen los requisitos y con eso se hace más difícil que las personas puedan acceder a un derecho. Esto no compromete por nada el canal del cual emitimos, compromete básicamente a quien este programa dirige. Con esto pues queremos terminar el programa en el día de hoy y la invitación es para mañana en punto de las 3, cuando estaremos en más Tablero Jurídico. A todos ustedes le agradecemos por haberse comunicado con nosotros y los invitamos para que mañana en punto de las 3 estaremos aquí nuevamente. Fuerte abrazo, feliz tarde y un Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.